Amigas y amigos de Tesis y Café, bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes a su programa sobre tesis, dudas, inquietudes, comentarios, expresiones, desahogos y mucho más que implica este bonito proceso. El día de hoy muy, pero muy contentos y contentas, transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, con dos doctoras que no sabíamos, pero se conocían ya de amplio tiempo. Además, por ahí vimos que en redes sociales digitales sus clubes de fans comenzaron a comentar. Entonces va a ser un programa muy, muy padre, porque va a haber mucha interacción, va a haber muchos consejos, va a haber muchos comentarios que hacer con las secciones que además ustedes ya conocen. Preguntas y cositas, mano a mano, tips y algunas sorpresillas que tenemos extras para todas y todos ustedes. Sin más ni más, quiero darle la bienvenida a la doctora Lilia Delgado y a la doctora Adriana Reinaga, ambas además coordinadoras de dos instituciones muy importantes, Universidad Simón Bolívar, Universidad Nacional Autónoma de México, con la Facultad de Ciencias Políticas Adriana Reinaga, y ambas además de comunicación. Sean bienvenidas, doctora Lilia, doctora Adriana. Muchísimas gracias. Gracias, Josué. Es un placer estar aquí y compartir este espacio con Juanita, que de verdad es alguien a quien quiero muchísimo. Muchas gracias, Josué. Gracias a ustedes. Y gracias a toda la gente que nos ve, fundamentalmente sin las personas que han estado al pendiente de ya estas 4 temporadas, no habríamos podido continuar con este proyecto de los Tesis y Tips. Y les recordamos que pueden escribirnos a cualquiera de nuestras redes sociales digitales, Spotify, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, o también en el chat que tenemos privado en WhatsApp. Pueden mandarnos sus comentarios, sugerencias, participaciones. Los estaremos leyendo y comentando como cada 8 días. Dicho lo cual, vamos con nuestra primera sección, que es una sección de la 4ª temporada, la que denominamos Soy Tesista, en donde tesistas nos cuentan sus experiencias respecto a cómo avanzaron. Porque a veces, como comentábamos hace un momento fuera del aire con las doctoras, se mitifica, ¿no?, el proceso de la tesis, y entonces es una cuestión en la cual nadie puede avanzar, o pareciera que un día te sientas y avanzas muchísimo, y es más mortal y más común de lo que parece. Sin embargo, para que no nos crean, a la doctora Lilia, a la doctora Adriana y a mí, que ahorita nos van a dar sus puntos de vista como especialistas, vamos con Brigitte, quien ganó en la encuesta de Instagram, para ver cómo avanza, qué recursos utiliza, qué es lo que ha hecho. Brigitte llegó con nosotras y nosotros en cero, y hoy está rumbo a terminar el 2º capítulo, y estoy seguro para hacer una gran tesis sobre lectura inmersiva. Jesus, nuestro productor, nos va a mandar para allá. Vamos para allá, mi estimado Jesus. Por favor, comenten y díganos cualquier cosa que se les venga a la mente. Regresamos con nuestras invitadas. Adelante. El método Pomodoro es como estar consciente del tiempo real y del tiempo efectivo en el que vas a estar trabajando en tu tesis o en tu trabajo. Es decir, puedes trabajar media hora, descansar 5 minutos y volver otra media hora. Esto se repite al menos unas 4 veces hasta que puedas tomar un tiempo de descanso mayor, como de 10 minutos. Es decir, son media hora, 5 minutos, media hora, 5 minutos, y cada bloque de tiempo más puedes descansar un tiempo más largo. Existe, bueno, yo uso la herramienta de Forest, que me ayuda como a ir midiendo el tiempo. Ahí mismo puedo poner el tiempo de descanso. Y creo que lo que más me gusta de esta aplicación es que puedo visualizarlo. O sea, puedo ver en un esquema y con una serie de gráficas cómo es que he estado trabajando y cuál ha sido mi tiempo efectivo en un día, en una semana, en un mes, incluso en un año. Cuánto tiempo le he estado dedicando a mi tesis, en este caso, y puedo irlo checando todos los días para saber si puedo dedicarle más tiempo o menos tiempo efectivo. Bueno, yo cada vez que empiezo a trabajar en mi tesis,
enciendo mi Forest o empiezo a contar el tiempo. No necesariamente es con una aplicación, digo, tú puedes usar cualquier timer, tu celular o lo que tengas a la mano, incluso tu reloj de casa, ¿no? Entonces yo empiezo a trabajar en mi tesis, enciendo Forest y empieza a correr el tiempo. Esta aplicación además te limita la utilización de otras aplicaciones al mismo tiempo. Entonces, pues me enfoco realmente en mi tesis y no en estar enviando mensajes por WhatsApp o por Instagram o viendo fotos o videos, sino que sea trabajo efectivo. Entonces, siempre que la empiezo a utilizar, pongo al menos 2 horas dedicadas exclusivamente a trabajo de tesis. Y en cuanto termine ese tiempo puedo tomar un descanso y ya yo checo si tengo oportunidad de volver a empezar o tal vez esta vez pongo a correr 1 hora o media hora, pero siempre contabilizando el tiempo. Pues yo creo que eso depende de cada quien. Quizá para ti descansar sea de repente sí volver a revisar tu Facebook o las últimas noticias en Instagram o en Twitter, o quizá pararte, caminar un momento, ir por agua, o quizás salir y tomar un poquito de aire, ¿no? A mí me funciona mucho levantarme, ir por agua o volver a servirme café. Y volver ya como recargada de pilas a trabajar en mi tesis. Bueno, ha sido complicado, siempre fue complicado. De hecho, cuando terminé la facultad, justo ese año, justo ese mes, nació mi sobrina y en ese tiempo mi hermana trabajaba, entonces era muy complicado para ella cuidarla, por lo que la verdad me dediqué un buen tiempo a estar cuidando a mi sobrina y la verdad eso alteró mucho el ritmo en el que yo había estado trabajando en la facultad. El tiempo de lectura, el tiempo dedicado a estudiar cambió mucho, porque además ya no tenía la presión de hacerlo. Y pues evidentemente esa pérdida de ritmo también me llevó a abandonar los proyectos que tenía en la facultad, como pues la tesis. La verdad en ese tiempo lo dejé un poco de lado y fue una de las cosas que me llevó como a retrasarlo hasta ahora. Y pues bueno, ahora la verdad creo que la pandemia me ha ayudado un poco porque evidentemente no puedo salir a visitar a mi familia, no he podido, de hecho tampoco he podido ver a mi sobrina todo este tiempo. Y ese tiempo que no he podido dedicarlo a verlos, pues es el tiempo que también puedo dedicar a mi tesis en estos momentos. Bueno, creo que en este momento pues tengo que hacer consciente a mi familia del trabajo que estoy realizando. Y pues decirles sinceramente que mi tiempo con ellos probablemente se vea reducido, quizá en cantidad, pero siempre procurando que la calidad esté presente. Entonces, quizá aunque no los pueda ver todos los días o 3 veces a la semana, quizá el día que sí los vea sea tiempo que podamos aprovechar para realmente estar juntos, para platicar, para hacer conversaciones que valgan la pena. Y pues que ellos entiendan que es parte de un proceso, que no va a durar para siempre y que es algo que para mí es muy importante. Wow. Pues creo que la paciencia es un tema importante. O sea, creo que tienen que ser muy pacientes consigo mismos y con todo el proceso. O sea, no va a ser fácil.
pero creo que sí se puede, creo que sí hay formas, creo que sí aprendemos todos a administrar mejor nuestro tiempo, podemos darnos pequeños espacios para todo. Y eso puede incluir pues la familia, los hijos y pues la tesis. Regresamos, amigos y amigas, a esta transmisión desde Tesi Tips en el espacio de Tesi Café. Escuchamos a Brigitte Martínez, Tesi Cafecista, varios elementos y experiencias que han trazado su camino como tesista. Y doctora Adriana, doctora Juana Lilia, en los estudios que hemos hecho cualitativos junto a nuestra tesis psicóloga, que ya tuvo que regresar a la maestría, entonces a rato tendremos su sección, pero ahora tendrá que ser grabada, no la tenemos aquí. Hemos coincidido en que la dimensión emocional, familiar, evidentemente metodológica, van siempre de la mano. Sin embargo, no son estudios cualitativos. Nos gustaría mucho que ustedes nos compartieran, ahora como coordinadoras, pero también como profesoras, como tesistas que fueron, ¿qué nos pueden comentar de lo que escuchamos de Brigitte y también de estas dimensiones ya en las propias prácticas que a ustedes les ha tocado experimentar? Adelante. Sí, mira, algo que Brigitte menciona y que me parece que es fundamental es justamente esta parte de la administración del tiempo. Yo creo que el estudiante a veces no dimensiona y cree que la tesis es un detalle que se tiene que retomar casi al final de la carrera, cuando lo correcto es que casi desde el inicio de tu carrera tú ya deberías de ir planteándote cuáles son tus temas de interés, cuáles son las áreas que de alguna manera te despiertan pues mayor inquietud de investigación y poco a poco ir encauzando tu investigación desde el inicio mismo de tu carrera. Parte de la presión, parte de estos mitos, ¿no? De todo lo que, los misterios que rondan en torno a la realización de la tesis viene por esa presión que el alumno a veces se pone porque ya la empieza a elaborar ya casi al final. Y por eso es el periodo que se prolonga indefinidamente. Yo creo que algo que Brigitte nos está dejando como lección y que me parece muy, muy acertado, a pesar de su juventud, me parece que es una propuesta muy madura, muy pensada, es este elemento de la administración del tiempo. Es cómo tú puedes dedicarte a avanzar sin que necesariamente sacrifiques ni la parte lúdica, ni la parte familiar, ni otros elementos que también son necesarios para el desarrollo mismo del estudiante y que tú te puedas enfocar directamente a lo que es el desarrollo de tu proyecto de investigación, ¿no? Yo creo que desde que ingresan los muchachos, desde el momento en que ya se plantearon qué carrera estudiar, es porque ya traen una serie de temas en la cabeza, porque ya traen muchas inquietudes en la cabeza y que desde ahí, desde esas inquietudes que vamos planteando, desde esas primeras tareas que nos van dejando, desde ahí ya se va vislumbrando, asomándose un poquito el que puede ser tu tema de tesis y a partir de ahí empezarlo a trabajar y no esperarte hasta séptimo, octavo semestre, si bien te va, cuando ya empieza uno a llevar a veces esas materias de seminario de investigación para empezarlo a aterrizar, porque terminamos la carrera y la tesis se queda ahí volando. Cuando hay alumnos que por lo contrario la han ido trabajando de la mano y casi al parejo de la carrera, y cuando terminan la carrera ya están terminando con un borrador avanzado de un 70-80% de la tesis, y es nada más dedicarle un par de meses para pulirla, concluirla y ya después presentarla en su correspondiente réplica. Yo creo que esto que Brigitte nos dice y lo que yo retomo, a reserva de lo que la doctora Reinaga también comente, es esta parte de la administración del tiempo que se nos está perdiendo. Con la vorágine de la vida cotidiana, con la vorágine de la vida moderna, con estar conectándose todo el tiempo a estos dispositivos y a estas redes y a toda esta tecnología, a veces se nos olvida que también nosotros tenemos que ir administrando esos momentos para estar con la persona, con los seres queridos y dedicarte a tu tesis. Yo creo que eso es lo fundamental que yo rescataría. Súper. Hace 8 días justo Dulce nos hablaba de Forest y ahorita Brigitte nos volvió a hablar de Forest. Yo lo tengo instalado, como tesista en el último año tengo Forest. Es muy divertido ir viendo la administración de tiempo justo con este dispositivo y juegas incluso con lo digital, porque cada que avanzas un arbolito nuevo crece. Puedes ir comprando nuevas plantitas y llega un punto en el cual esto se hace real, entonces tú lo vas a plantar. Es una actividad muy bonita. Administración del tiempo al fin y al cabo.
Jesus, que es quien me ayuda mucho a planear estos programas, decíamos, ¿cómo le pondremos? Y dijimos, a ver, la doctora Lilia, la doctora Adriana, deben de tener días de 48 horas, porque para coordinar, dar clases, vivir su vida, respirar, tomar un café, administrar tiempos de hogar. Entonces, en ese sentido, doctora Adriana, como con esa pregunta abierta, ¿cómo le hacen? ¿Cómo le hicieron como tesistas para esos días de 48 horas? Ojalá, de verdad que ojalá tuviéramos esos días de 48 horas. Yo sí estoy muy de acuerdo con esto que decía Brigitte y que dice Juanita en este momento de la administración del tiempo es súper importante, planear con antelación, saber hacia dónde vamos, pero me parece que eso sale de un primer momento súper importante, que es el autoconocimiento. Yo me atrevería a decir que somos unas personas cuando empezamos a hacer una tesis o un trabajo, un proyecto como este de investigación y terminamos siendo otras personas. Y más más allá del conocimiento adquirido, más allá de la posibilidad de tener más herramientas para investigar y de prepararnos para tener un grado nuevo y otras oportunidades, aprendimos eso, aprendimos a que hay momentos para realizar ciertas actividades que están vinculadas con el proceso de la tesis y también para eso, para ser disciplinados. Cuando yo empecé la tesis del doctorado, leí por ahí alguna recomendación de una académica norteamericana que decía, la mejor herramienta que podemos tener para terminar una tesis de doctorado se llama pegamento. Y es el pegamento que nos obliga a sentarnos todos los días, ¿no?, en el mismo lugar, por lo menos una hora. Y yo decía, pues sí, pero cuando de repente tenemos este problema de la mente en blanco y la página en blanco y no se nos ocurra nada, empieza justamente a generarse un proceso de estrés, porque estoy desaprovechando esta hora, tenía que haber avanzado en algunas cosas, o a lo mejor me había propuesto 5 cuartillas y no llevo ni 3 líneas, o sea, y no estoy como para ni un párrafo, y entonces empieza a generar este estrés. Bueno, el autoconocimiento precisamente nos permite decir, ok, no es momento de escribir, será momento de hacer otra cosa. Desde voy a leer un artículo que tenía pendiente, voy a escuchar una entrevista para un académico de mi área, voy a acomodar mi bibliografía o mis fichas o qué sé yo, cosas más mecánicas que en ese momento a lo mejor no requieren de ese proceso, pero nos vamos conociendo, ¿no? Y cuando logramos hacer esto, esos espacios de media hora que a muchos se les pueden, de los que hablaba Brigitte, que a muchos se les pueden parecer en este momento, híjole, no, bueno, 2 periodos de media hora con descansos de 5 minutos es muchísimo. Pues no, es rapidísimo. La verdad es que empezamos a hacer eso y a veces hasta, bueno, le voy a robar 20 minutos más para terminar esto, ¿no? Entonces, en mi caso fue, efectivamente, hay espacio para todo y fue pegarme a la silla en un horario específico, porque también tenía que tener un horario específico para preparar mis clases y también tenía que tener un horario específico para otro tipo de actividades que tenía, pero la prioridad a nivel profesional la tenía esa. Y la prioridad a nivel personal, sí, mi familia, pero antes mi bienestar. Porque si no estaba bien, obviamente, sí, muchos dicen, estoy tan estresado que entonces empiezan a fumar o empiezan a tomar más café o a estar comiendo, porque es normal, es una reacción normal a cualquier proceso de estrés. Entonces, en ese momento decir, a ver, estoy estresado y tengo ganas de reaccionar de esta manera. Bueno, pues ese preciso autoconocimiento nos va a llevar a reaccionar de otra forma al estrés. Entonces, primero hay que estar bien nosotros y conocernos y después saber cuáles son las prioridades en nuestra vida. Y si un día o 2 no podemos trabajar con la tesis, pues a lo mejor ver una TED Talk o un video o escuchar un podcast, algo que nos permita empezar a generar ideas nuevamente. No es así tan rígido, ¿no? Eso fue lo que a mí me funcionó.
Maravilloso, maravilloso. Me gusta mucho esa dimensión emocional que tiene que ver también con los procesos. Fui alumno de la doctora Reinaga, entonces me recordó mucho a sus clases, me teletransportó a unos años antes y la tranquilidad que nos transmitía justo en los periodos de estrés como el de una tesis y el más con pandemia. Voy a dar lectura a algunos comentarios que nos están llegando. Por aquí nos dicen: saludos desde Guadalajara de parte de Itzel, Adjani, saludos Juanita y Adriana, Nayeli Hurtado, saludos Adri, Angelina, qué emoción con este webinar que cuenta con grandes docentes que quiero y admiro. Saludos y abrazos a todos. José Juan nos dice, saludos doctora Juanita. Vero Ochoa nos dice, dos grandes académicas, saludos a ambas. Les recordamos que los micrófonos siguen abiertos a través de los grupos. Ahorita voy a dar lectura a lo que nos llegó por WhatsApp. Y hace 8 días, doctora Adriana y doctora Juanita, nos llegaba una pregunta que la dejamos en el tintero y prometimos que hoy la íbamos a responder con dos especialistas como ustedes. Nos escribían un doctorado en matemáticas y nos decían, tengo una tesis por hacer, tengo una pandemia por cubrir y tengo hijos además a quienes dedicarle tiempo. Necesito un consejo, un test tip de parte de ustedes, entonces no nos sentimos nosotros con la capacidad de poder dar ese consejo. Ustedes ya ambas como doctoras, como coordinadoras, como muy buenas profesionistas además, ¿qué le dirían a estas personas que están con estas crisis? Que leí un comentario de muchos otros que podríamos leer y que comentábamos con la doctora Juanita. Creo que una cuestión de la tesis también es de pronto hacer más colectivo lo personal. No somos los únicos a los que nos pasan cosas, hay soluciones, hay grupos de apoyo, porque si no luego tendríamos culpa. Y quiero preguntarles a ustedes, ¿cómo le hicieron para lidiar con estas microcrisis? Yo creo que tú nos acabas de dar una palabra cuando dijiste grupos de apoyo. En el caso concreto mío, que si bien es cierto, mi hijo, mi familia inmediata creció posterior a la presentación de la tesis del doctorado, pues eso no ha sido impedimento tampoco para no verme también en estos conflictos de la carga académica, de la carga de la coordinación, de la carga de las clases, porque no solamente damos clases en nuestra institución que en este momento representamos, también prestamos nuestra labor en otras instituciones al mismo tiempo y tenemos una familia y tenemos un hogar. Yo creo que a más de esta parte de la administración del tiempo, de este autoconocimiento que también mencionaba la doctora Reinaga, creo que también es fundamental ir abriendo estas redes de colaboración, estrechar estas redes de colaboración. En el caso concreto mío, yo te puedo decir que he tenido la gran fortuna de que mis seres queridos me apoyan mucho en este sentido. Hablando en una situación de perspectiva de género, concretamente, si no fuera ni por mi hermana, ni por mi madre, ni por mis sobrinas, que en un momento dado se han convertido en esta extensión de mis obligaciones maternas hacia mi hijo, pues créeme que no se podría. Pero para mí hubiera sido muy fácil igual sentarme en esta situación de crisis, como lo platicábamos fuera del aire, el profesor Josué y yo, de que de pronto el tesista piensa que todo le sucede nada más a él, ¿no? Y que solamente él es el que está conflictuado y que solamente a él le pasan estas crisis. Y al escuchar que a todos nos ha sucedido, que de pronto estamos con esta tara que no nos permite continuar, que de pronto la musa no baja, que de pronto me siento y estoy, como decía García Márquez, ¿no? Frente a la temible hoja en blanco que no cede, pues es que se nos olvida que también el trabajo no es nada más sentarte a escribir. Ya lo decía también la doctora Adriana, ¿no? El ordenar, el poner en orden las ideas, el quizá acomodar la casa. En el caso de nosotros, el que de pronto me voltee a estar un momento con mi hijo, créeme que de verdad el buscar estos elementos de distracción, de distracción productiva, yo les llamo, de alguna manera te aterriza y te permite seguirte organizando, ¿no? Pero sí es fundamental que empecemos a crear esas redes de apoyo. Yo pienso en la red de apoyo inmediata que tengo con mi familia, con mi círculo familiar, pero que de pronto los estudiantes busquen estos grupos o un profesor con iniciativa organice estos grupos que aparentemente son nada más de escucha, ¿no? De desahogo colectivo, pero en esa escucha y en ese desahogo colectivo bien dirigido, bien planeado, de pronto empiezan a surgir estos momentos de concentración, de inspiración, y entre todos nos vamos dando ideas y de pronto te das cuenta que esa tara ya desapareció y tú ya te puedes sentar a escribir. Por eso yo considero que sí, esto que tú mencionabas, profesor Josué,
estos grupos de apoyo, el empezar a estrechar estas redes de apoyo, de escucha, y de pronto darnos cuenta que no estamos solos y que todos estamos pasando por esta misma situación de crisis, y no hablemos de crisis ahora con pandemia, que todavía es, se recrudece más, y eso, créeme que le va a cambiar la perspectiva al tesista. Por supuesto, por supuesto. Doctora Adriana, ¿qué opina sobre este tema que ya puntualizaba la doctora Juanita? Fíjate, Josué, que vaya, por ahí leí, y creo que se hizo de conocimiento de mucha gente, una frase que decía, derivada de esto que dijo el Papa, ¿no? El Papa Francisco, que dijo, no, todos estamos en el mismo barco. No todos estamos en el mismo barco, estamos en el mismo mar, en diferentes embarcaciones, unos en cruceros, otros en yates de lujo y otros nadando con todas sus fuerzas, porque estamos enfrentando el mismo problema, pero con distintos recursos. Y de eso tenemos que estar súper conscientes. Y entonces a mí eso no se me olvida. Y es algo que yo pues le recuerdo con mucha frecuencia tanto a mis estudiantes como a los profesores de la facultad. Y se los recuerdo porque tenemos que empezar a ser, como dicen los budistas, tenemos que empezar a ser compasivos con nosotros mismos. Ese proceso de compasión en ningún momento quiere decir pobretearnos y decir, ay, pobrecito de mí, estoy sufriendo. No, el proceso de compasión empieza por, en este momento estoy pasando por una etapa súper complicada. Justamente este comentario que se recibía de la persona que está haciendo el doctorado en matemáticas, ¿no? Y que decía, ¿cómo puedo hacer una tesis? Y además cuidar bebés o cuidar hijos pequeños y hacerme cargo. Híjole, pues empezar por dimensionar el proceso tan complejo que envuelve nuestras vidas hoy en día. Y otra vez, establecer prioridades. A ver, pues si en el transcurso de la mañana, no sé qué edad tengan sus hijos, pero bueno, yo tuve la fortuna, sin querer, de hacer las cosas al revés. Primero fui mamá y después estudié. Y entonces, al hacer las cosas al revés, claro que cuando me llegó el estudio del doctorado, pues mis hijos ya estaban grandes y entonces ya tenía como más oportunidad de arreglar mis tiempos. Pero aún así, si los hijos son pequeños y sabemos que la mañana, ahorita en este tiempo de confinamiento, es para hacerla de tutor, ¿no? Y ayudarlos con las tareas, y ayudarlos con las clases y demás, pues ese momento hay que dedicárselo a eso, nada más, sin preocuparnos que porque tengo que escribir, o porque tengo que leer, o porque tengo que hacer una entrevista, o tengo que... Nada, en ese momento hay que dedicárselo a tal cosa. Y buscar esos espacios en donde sí podamos tener, ya sea ese apoyo al que se refería Juanita, que es súper importante. Y además, bueno, no todo el mundo tiene la dicha de contar con una familia que esté ahí siempre apoyándonos. En ese caso, hay que buscar apoyo de pares, de compañeras y demás, de decir, oye, bueno, pues a lo mejor un día a la semana nos pondremos de acuerdo para que una se haga cargo de cuidar a los pequeños o alguna cosa así. Hacemos como ronda de guardería con toda la seguridad que el espacio requiere, pero pues lo hacemos así y entonces podemos a lo mejor tener esos espacios de trabajo, ¿no? Por lo momento, esos serían así como mis recomendaciones muy prácticas. Y también... Súper. Adelante, doctora. No nos dé miedo delegar lo que se pueda delegar, porque tampoco uno está, dice por ahí el refrán popular, no hago milagros y los imposibles me tardo un poquito más, ¿no? Tampoco estamos obligados a querer abarcar todo, es imposible. Y si cabe la posibilidad de delegar, que no es lo mismo que procrastinar, eso sí que quede muy claro, pero en la medida en que sea posible delegar lo que en nuestras manos esté, hacerlo. ¿Sí? Por eso no es del desconocimiento que muchos investigadores cuentan con apoyo de colaboradores, quizá algún becario, quizá alguien que ya en proyectos grandes, ¿no? El titular no alcanza a poderlo llevar a cabo y cabe la posibilidad de que haya el delegar alguna función o algún apoyo con otra persona, que no nos dé miedo hacerlo.
siempre y cuando eso venga acompañado con todo un proyecto, con toda una serie de, una bitácora, por llamarlo de alguna manera, y que efectivamente podemos echar mano de alguien más, ¿no? No estamos obligados, de verdad, y no se sientan obligados a que todo salga perfecto y a la primera, ¿sí? Porque hablando como en la tesis, como en el trabajo, como en la vida misma, nos vamos a encontrar con que lo que yo pensaba estaba bien, estaba mal, ya lo cambié, o resulta que no era lo que yo esperaba, y podemos estarlo modificando. Entonces, así nos pasa en el trabajo, así nos pasa en la vida misma, y así nos pasa también en el desarrollo de la tesis. Y no nos sentamos, porque de ahí vienen las crisis, que yo me quiera sentir en la obligación de hacerlo todo a la primera, y todo yo sola, y todo cuando yo... Si no es necesario y no se puede, y cabe la posibilidad de delegar y de postergar y de organizarme de otra forma, adelante. Y poco a poco tiene que ir fluyendo también el proceso de la misma investigación en este caso. Maravilloso, maravilloso. Delegar y la compasión. Y me gusta mucho porque suma, por ejemplo, Rodrigo González, el autor de Coartada Metodológica, lo tuvimos aquí hace unos meses. Hay que meterle pasión a la tesis y me parece un excelente concepto. Si le metemos pasión y compasión, excelente fórmula. Y si además sabemos delegar, mejor aún, ¿no? Vamos teniendo ahí procedimientos padres. Y me permito recordar una cuestión con Octavia, nuestra psicóloga, un día en un programa, llegó un tesista. A veces necesitamos desfogar, ¿no? Y si tienes espacio para desfogar allá en otro lado, adelante. Dijo, no, como que el amor también puede ser del tesista, los tesistas somos incomprendidos, a mí nadie me comprende. Desde un acompañamiento en tiempo real, nuestra psicóloga le dijo, a ver, primero ponlo en personal, ¿tú qué sientes, no? ¿Por qué no te comprenden? Fue una experiencia muy, muy, muy padre, porque en tiempo real iba contestándole también la otra persona, y al final la otra persona nos escribió públicamente y nos puso gracias, porque por fin alguien me escuchó. Ya me di cuenta que la tesis es una suerte de pretexto que estoy poniendo, pero si le echo ganas voy a poder librar esto y esto. Entonces creo que suma muy bien todo lo que ustedes han dicho y además pone en común muchos sentimientos que vivimos como tesistas. Vamos a un pequeño corte y regresamos a leer sus comentarios y con la primera pregunta picosita que nos lleva al grupo de WhatsApp. Esta pregunta no la tiene todavía la doctora Adriana y la doctora Juanita. Una pregunta que les gustó mucho en una ocasión anterior, quizá ya adivinaron cuál es y la vamos a retomar el día de hoy. Vamos a un corte con el buen Jesus y regresamos a estos tesis tips. Por favor, comenten y participen. Adelante, Jesus. Amigo y amiga tesis cafecista, para este momento te preguntarás ¿qué es la teoría? ¿Con qué se come y con qué va? La teoría es una explicación que hacemos entre la relación de nosotros y nosotras como investigadores y nuestro objeto de estudio. Dicho de otro modo, la teoría explica nuestros objetos de estudio en función siempre de categorías, conceptos y aportaciones que han hecho especialistas de nuestro campo. Si por ejemplo estudiamos ciencias sociales, son los llamados científicos sociales. ¿En dónde vamos a encontrar esta teoría? Vamos a encontrarla en fuentes científicas. Algunas de las fuentes que volvemos a recomendarte pueden ser Redalyc, Cielo, Latindex, Tesiunam, Tesiguam. Te recomendamos que por ser fuentes arbitradas, ahí encontrarás muchísimas teorías que permitirán escoger tu objeto de estudio, que permitirán explicarlo de un modo contundente y que no te puedan cuestionar respecto a su condición histórica, social y también del campo en el que te está desarrollando. Si tienes alguna duda, puedes consultarnos para que la teoría y la tesis puedan confluir y puedas terminar siempre en tiempo y forma. Hasta luego. Regresamos a estos tesis tips. Estamos en vivo desde la Ciudad de México, transmitiendo con la doctora Juana Lilia Delgado y la doctora Adriana Reinaga, ambas representantes de la Universidad Simón Bolívar y Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM, aunque han hecho switch varias veces. Ya me contaron ahí fuera del aire que han dado clases en varios sitios y en sus instituciones ha habido un switch padre. Dicho lo cual, voy con algunos comentarios. Recuerda, amiga y amigo tesista, que aquí nos interesa mucho leerte, escucharte. No es un webinar tradicional donde solo le damos like al comentario y ya, sino que realmente lo traemos, lo discutimos con mucha franqueza. Si no lo podemos resolver hoy, como te has dado cuenta, lo guardamos para próximas sesiones.
pero no se nos olvidan. Y por aquí nos dice Angelina lo siguiente: admiro y me impresiona la forma en que la doctora Reinaga administra su tiempo para coordinar, investigar, dirigir proyectos, dar clases, asesorar, estar en conferencias, ir a congresos, ser mamá, esposa y dejar un poco de tiempo de ocio. Para las mujeres es más complicado avanzar académicamente y en puestos directivos. Tanto la doctora Linia como Reinaga son dignas de admirar. Miren, sintetizó mucho mejor todo lo que hace rato comentábamos y totalmente de acuerdo, Angelina. Enrique, saludos a Juanita Delgado, una de las académicas más admirables que tengo la dicha de conocer. También por ahí saludos a la doctora Juanita. Alicia, el acompañamiento es muy importante, ayuda mucho en lo emocional y tiene efectos en nuestro comportamiento. Parece que estuvo en la charla off the record que tuvimos ahorita y decía la doctora Reinaga y la doctora Juanita, lo emocional implica un porcentaje muy, muy alto en la tesis. Síganos escribiendo, amigas y amigos, todavía tenemos pendientes ir al grupo de WhatsApp a seguir leyendo y debatiendo sus preguntas. Vamos con la pregunta picosita, doctora Adriana y doctora Juanita, que por ahí luego les vamos a mandar los programas en donde han respondido otros académicos y académicas. Ha sido interesantísimo estas respuestas que han dado. Y la pregunta que le encanta a la audiencia es: ¿qué es más difícil? ¿La tesis o un proceso amoroso? Oh. Bueno, lo que Juanita piensa, si quieres, yo puedo responder con una anécdota que además se vincula con esto último que comentaba Josué antes del corte, que era cómo este proceso de hacer una tesis se vuelve de repente un proceso un tanto solitario, ¿no? Y bueno, a mí me pasó algo muy curioso. Cuando yo estaba en esos picos de pasión muy alta por mi proyecto de investigación, pues llegaba de mis seminarios a la casa de ustedes y llegaba entusiasmada, y entonces a la hora de sentarnos a comer yo empezaba a platicar, y es que claro, ya me cayó el 20, porque fíjate que si decido irme por la línea de capital social de Coleman en lugar de la línea de capital social de Putnam, voy a poder hacer, y entonces empezaba a hablar de hoyos estructurales y cosas de esas. Y esto pasó durante muchos meses, cuando de repente un día mi esposo me dice: oye, no quiero que te sientas mal, pero la verdad, ¿podemos hablar de otras cosas a la hora de la comida? O sea, como esto, no sé si no me interesa o no me encanta platicar de esto, ¿no? Híjole, yo de veras con el corazón roto fui a platicarle esto a una mujer a la que admiro muchísimo y que, hablando justamente de puestos directivos y demás, ella fue directora de la facultad hace algunos años, es la doctora Cristina Puga, y tenía un seminario con ella en ese momento, y entonces le platiqué, es que mi esposo me rompió el corazón porque me dijo que ya no quería platicar de mi tesis a la hora de la comida, ¿no? Y me dijo, ¿por qué? Pues porque seguramente no me entiende. Me dijo, pues eso es un error tuyo. Tienes que ser capaz de explicar y de dialogar de tu tesis, sí con pasión, pero también con la facilidad absoluta de enganchar a todo el mundo. Me dijo, hasta tu esposo. Que se enganche con ese tipo de conversaciones, platique, que lo apropie, porque es conocimiento finalmente lo que estamos haciendo, y ese conocimiento pues tiene que estar socializado por mucha gente, no nada más por los académicos o por gente que está trabajando nuestros mismos temas y demás. Entonces, a lo mejor si yo desde la disciplina de las ciencias sociales platico con alguien de matemáticas o del área de medicina o qué sé yo, pues debe ser capaz de comprenderlo, pero de engancharse con lo que estoy haciendo. Entonces ahí es cuando conjuntamos la pasión y el conocimiento, ¿no? Pero yo creo que son formas distintas de sentir. En el momento en el que sí estamos pasando por un proceso de investigación, sufrimos decepciones, de repente hay días que ya no queremos saber nada, nos dan ganas de llorar solamente y decimos, esto es lo más parecido a que alguien nos decepcione en el amor, ¿no? Sin embargo, son cosas distintas. La tesis la podemos controlar, el amor no, ¿no? Entonces, pues yo creo que son distintos. Solamente hay que sentirlos y hay que vivirlos con toda intensidad. Pero le dieron la vuelta muy bien, ¿eh? Muy, muy bien. Bien, me gustó mucho.
compartir la tesis a la persona que queramos y hacerle sentir nuestra pasión. Ese es un tesis tip súper padre. Y el segundo, Jesus la va a poner seguramente como frase de las que compartimos en Instagram. La tesis la podemos controlar, el amor no. Claro, por eso tantos años después seguimos sin consensos. Doctora Juanita, ¿qué opina usted? Sí, mira, en mi caso, si bien es cierto y entiendo esta postura de que el tema de tu tesis te debe de apasionar, yo no usaría, o en mi caso, yo no uso la palabra pasión, yo uso la palabra conmoción. ¿Por qué? Cuando algo te mueve, ¿qué quiere decir que algo te conmueve? Que te mueve por dentro. ¿Qué te mueve por dentro? Los sentimientos, sean favorables o desfavorables, la curiosidad, ¿no? Esta hambre de saber. Entonces, yo siempre he dicho que lo que a ti te gusta es porque te conmueve, porque algo mueve en tu interior. Yo tuve hace tiempo a un profesor ahí en la facultad, que toda la vida lo recordaré con cariño, con respeto, no solamente porque fue el que me encauzó hacia la vida académica, siendo yo su incipiente ayudante de profesor, como muchos de nosotros empezamos en algún momento, gracias a este programa de apoyo, ¿no? De detección de vocaciones precoces para la docencia, que es nuestros adjuntos, que muchos empezamos como adjuntos y terminamos ya como docentes. Yo tuve la ventaja, la dicha, la bendición de tener a mi lado a un docente que duró ni más ni menos que 50 años en la facultad. El doctor Carlos Tornero Díaz, en su momento daba psicología social, psicología de la comunicación o psicología de la comunicación, y él también era servidor público, ¿no? Él incluso fue director general de reclusorios, comisionado del órgano administrativo desconcentrado de prevención y de readaptación social, integrante de la comisión investigadora del caso Colosio. Esto nos da una idea de la magnitud de funcionario público que teníamos. Y diario, a las 7 de la mañana, a las 7 puntualito, ya lo tenías en la facultad. Tú no sabías si venía de ir a entrevistarse con Mario Aburto, si venía de ir a entrevistarse con el presidente de la República, pero diario a las 7 de la mañana él estaba dando clase. Si eran 7:15, ya no llegó. Pero así de puntual era. Y una persona pulcra, una persona docta, enamorada de su trabajo y ya muy grande, todavía se aventó la puntada de estudiar otra maestría. Y te estoy hablando de casi 80 años de edad. Y la terminó con una tesis que fue merecedora de mención honorífica. En alguna ocasión yo le pregunté, ¿y cómo le hacía justamente con la vida personal? Ya con 3 hijos, ya adultos, pero todavía con su esposa, ya con los nietos en camino. Y él fue el que me dijo esta frase, es que a ti te tiene que conmover, porque cuando lo que te gusta ya no te mueve por dentro, ya no te mueve los sentimientos, entonces ya no tiene razón de ser hacerla, ¿no? Y él me dejó una frase que también la recordé escuchando a la maestra Adriana. Él me decía, el amor lo hace cualquiera, pero un buen trabajo no todos lo hacen. Entonces yo creo que con eso también te estoy respondiendo. Hoy es el día de las frases fulminantes que vamos a ponernos en las playeras que mandaremos a hacer, entonces por ahí andarán rodando en la facultad y en la Simón Bolívar, diciendo que están llegando con las frases y el saco, ya sabrán que salió de que inspira. Sí, muy bonito en ambos casos, conmover. Nos deja pensando mucho. Y bueno, y reflexionando en nuestros proyectos. Voy con comentarios. Hay uno en particular que me gustaría que nos dieran su punto de vista, doctoras. Primero quiero hacer el recordatorio. El programa lo armamos con base en inquietudes de tesistas, en inquietudes de comentarios, y entonces intentamos ser un puente entre esas inquietudes. Al mismo tiempo también abrimos micrófono. Ahora mismo nos están llegando solicitudes de personas que nos ven y quieren venir a dar sus puntos de vista. Siga abierto el micrófono, ustedes sigan mandando los mensajitos. Ahorita estamos ya en contacto con una colega de otro país justamente, que no adelantaremos mucho, pero tiene mucho interés en venir aquí a expresar su punto de vista. Y bajo esta premisa voy a permitirme leer los siguientes comentarios. Por acá nos dicen, Nayeli dice que es más difícil la tesis que el amor. Ahí está, también le da la razón a la doctora Juanita Nayeli. Fera Brionis menciona, lo verdaderamente sorprendente sería que no se le pregunte solo a las mujeres cómo le hacen para gestionar el trabajo académico, el hogar y otras actividades, cosa que no se le suele preguntar a los hombres. Lo que sería aún más increíble es que se distribuyeran las actividades domésticas de manera equitativa para que más mujeres tengan mejores oportunidades para llevar a cabo sus tesis sin que se sientan culpables. Y no,
eso no significa que sus parejas les ayuden a lavar los platos. Ahorita quiero que nos den su punto de vista de este comentario y voy a ir con los otros dos que tenemos para darles el mismo espacio. Prócoro, muy interesante, excelente programa. Y Pera Briones termina su participación, sigue vigente la metáfora de contar con una habitación propia de Virginia Woolf. Agradecemos comentarios y doctora Juanita, doctora Adriana, antes de irnos a la sección de Octavia, me gustaría que dieran respuesta a ello al tiempo que los tamales ya llegaron aquí afuera de mi casa, también publicitando los tamales del barrio. Adelante. Volviendo a esta metáfora, ¿no? De tener un espacio, yo sí estoy convencida de que sí podemos tener y debemos de tener un entorno propicio para la elaboración, no solamente de tu tesis, sino hasta para el trabajo mismo, ¿no? Tenemos a veces estas ideas románticas de que cuando niños hasta estamos haciendo la tarea acompañando a la mamá en la mesa de la cocina mientras vemos a la mamá cocinando. A lo mejor en la literatura se escuche muy bonito, pero es cierto que desde nuestra vida escolar hasta nuestra vida laboral sí necesitamos de tener un espacio. Sí necesitamos de tener un espacio por muchas razones, por comodidad, por conveniencia, porque no tenemos elementos de distracción, porque nosotros mismos podemos administrarnos al tener nuestros recursos a la mano y no tengo que estar cambiándome de habitación en habitación porque olvidé una cosa o porque la conexión no me sirve. Yo creo que esa metáfora sí debe de seguir vigente y aún teniendo un espacio habitacional, una casa pequeña, buscarnos un rinconcito, buscarnos un lugar que sea mi espacio, en donde yo me pueda desempeñar. No necesita ser todo un cuarto, afortunados los que puedan, o de lo contrario, una mesa, una silla, y en la administración justo del tiempo del que yo hablaba, y también podemos administrar los espacios, ¿no? Yo recuerdo mucho a una colega mía ya fallecida, que convivía pues en una casa muy pequeña, en donde incluso su hija divorciada tenía que estar viviendo con ella, con niños también, y de manera muy rústica, de manera muy, muy, muy bonita, muy femenina, muy simpática, en un rinconcito de su casa tenía su mesa y puso una especie de división con plantitas. Así, visualmente, ella tenía su pequeño cubículo, ¿no? Y era su espacio. Y ni la hija, ni las nietas, nadie entraba a ese espacio. Y cuando la veían a ella entrar a su espacio, entonces todos los demás entendían que ella estaba haciendo un trabajo importante para ella y buscaban en la medida de lo posible no hacerle ruido, no interrumpirla, no molestarla o no importunarla, ¿no? Yo creo que esa metáfora sí es fundamental para que podamos llevar a cabo este proceso, decía la doctora Reinaga, ¿no? De autoconocimiento, de inspiración, de tranquilidad, y en donde nosotros mismos podamos hasta sacar la frustración si es necesario, ¿no? Yo creo que esa metáfora, más que metáfora, debe de ser una realidad en la medida de lo posible. Hasta para cuestiones de facilidad, para el mismo desarrollo de tu trabajo. Muchas gracias, doctora Juanita. Doctora Adriana, ¿qué opina? Pues sí estoy de acuerdo con Juanita de siempre tener un espacio personal. A lo mejor yo soy más flexible en ese sentido y tiene que ver con el autoconocimiento, porque de repente pues sí podemos tener un escritorio, podemos tener un espacio donde sepamos que es nuestro espacio ordenado y demás, en donde vamos a trabajar. Pero de repente no tenemos ganas de trabajar ahí. De repente se nos antoja trabajar en el balconcito o en la cama. Vaya, yo disfruto muchísimo, es más, lo puedo confesar, cuando escribo artículos o tengo que escribir un capítulo de un libro o algo así, mi mejor horario es en la mañana, en la cama, y ya, y ese es algo que comparto con mi esposo, de decir, es mi momento de inspiración y entonces espero que no te moleste porque voy a estar trabajando un rato, no, y entonces de repente el café y qué sé yo, ese tipo de cosas, justo se comparten y son esos espacios derivados de ese último comentario en donde ojalá que las mujeres puedan compartir con sus parejas estos espacios o con las personas con las que viven estas oportunidades de crecimiento y de desarrollo. Eso es muy importante porque efectivamente lavar los trastes los podemos hacer cualquiera de los dos, eso es igual, pero quitarnos esa idea marxista, ¿no? De que para poder producir hay que tener una esposa en casa, eso es bien importante, eso es súper importante. El decir, podemos producir y hay tiempos y hay que conocernos bien para entonces decidir, este es mi momento y pido, por favor, apoyo para que este momento sea un momento casi casi sagrado, ¿no? El espacio de trabajo efectivamente varía de acuerdo al estado de ánimo, al clima incluso,
Pero bueno, sí buscar esos lugares que nos encanta y en donde nos sentemos completamente tranquilos para trabajar. Pero efectivamente, el saber que ese momento se lo dedicamos exclusivamente a eso sin tener otra preocupación me parece central, y esto es parte de la comunicación que tenemos que tener con quienes nos rodean, familia, pareja, hijos, amigos y demás, para decir, oye, este momento, porfa, necesito apoyo, y se vale pedirlo, ¿no? Totalmente, totalmente. La palabra clave, la comunicación, que a veces es lo que menos utilizamos como gran herramienta, y que la psicóloga Octavia nos dice mucho. A ver, si te sientes mal con tu asesor, busca la forma en decírselo, ¿no? Si quieres en tu espacio de algo, también puedes decirlo. Entonces creo que son herramientas bien importantes en la vida, y que, sumado a lo que ya mencionaban ustedes de la parte emocional y comunicativa, creo que es bien importante para cualquier tesista. Yo estoy muy contento porque de pronto, leyendo los comentarios de WhatsApp, de Facebook, viendo quién nos está viendo ahorita, las métricas que nos arrojan, y yo mismo lo pienso, ustedes dos como doctoras que muchas personas admiramos, de pronto es como, ay, también las doctoras tuvieron trabas y también las ignoraron de pronto en sus test. Preguntando si usted da periodismo, doctora Juanita, ya le dijimos sí, y también tuvo el síndrome del ojo en blanco. Entonces es un poco justo desidealizar como que todas las personas que hicieron tesis un camino recto y tenían, un camino de cierto dolorcito que puede tener algunas claves para convertirse en un dolorcito que al final, dice la doctora Lilia, tiene una tesis en la mano y es fruto de mi trabajo. Sin embargo, vamos a un fruto emocional ahora con nuestra psicóloga Octavia Laguerrén, quien nos preparó la siguiente cápsula a propósito del tema del día de hoy. Jesús, por favor, nos pones a la psicóloga, por favor. Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto poder estar de nueva cuenta con ustedes, que sea martes de Pesicafé, tal vez ahora compartiendo con ustedes en esta nueva modalidad, en cápsula, pero bueno, creo que es un tema muy interesante esto de días de 48 horas. ¿Qué pasa cuando se trata de que la persona que está elaborando su tesis ya tiene una vida hecha, ya es tal vez en cuestión de edad, tiene trabajo, tiene hijos, se dedica a otras cosas, y tal vez por una situación personal o profesional, laboral, la que sea, ha decidido concluir el proceso de la elaboración de tesis? Es un tema muy lindo porque creo que sí es una circunstancia muy distinta a compararlo como, de alguna manera, como decirlo, como el promedio de aquellas personas que están trabajando o lidiando con el proceso de tesis, pero también lidiando con el proceso de superar esta transición de la adultez hacia la adultez, y que todavía se cuestionan si se van a casar, si no se quieren casar, si quieren tener hijos o no quieren tener hijos, o incluso si va a haber un posgrado más adelante o no. Creo que sí es una versión muy distinta cuando el camino es al revés. Cuando tú ya hiciste como tu vida, ya decidiste algunas cosas, y eso te va a permitir que dices en algún momento, voy a tomar la decisión de concluir mi proceso de tesis por una cuestión muy personal. Creo que son situaciones distintas porque tal vez la cuestión de la gestión del tiempo y la demanda es muy amplia, pero también se baja la cuestión de la decisión, ya no hay tanta desidia, hay más claridad en lo que quieren y buscan. Tal vez hay cuestiones metodológicas de por medio que les impiden llegar a la meta, y la forma de ir dándose el tiempo y el espacio para ir avanzando en esta meta, pero creo que sí es al menos un poco más liviano que en el otro caso, en donde apenas están construyendo y están viendo hacia dónde quieren ir. Mi consejo tal vez para las personas en este caso, que ya tienen como que un trabajo estable o una cuestión familiar o hijos o lo que sea, y solo están buscando la manera de cómo avanzar, no abandonar esta meta y poder proporcionarse un espacio, es aprender a decir que no, aprender a delegar. Creo que sí es fundamental para todos, es aún más importante para este tipo de personas. Aprender a saber valorar y respetar su tiempo. Seguramente ya lo hacen, pero a veces nos sentimos como superhéroes y queremos abordar todo, y queremos dar el 100 en el trabajo, el 100 en la casa y el 100 en mis decisiones y mis metas académicas.
Y creo que es importante ser bondadoso y amable con uno mismo y decir, bueno, creo que el que yo me comprometa con esta meta va a hacer que tal vez no pueda dar el 100 en otra cosa, pero voy a buscar la manera de bloquear mi tiempo, de dedicar un espacio de 25 minutos a 1 hora, por ejemplo, diarias, en las que tiene que ser un momento sagrado en el que yo tengo que aprender a educar también a los demás a que respeten mi tiempo y saber delegar las cosas que sucedan de emergencia en ese instante para no descuidar como mi propia meta. Creo que es una cuestión más de gestión del tiempo y de saber delegar y decir que no a las cosas que a veces parecen urgentes, pero no son importantes. A veces asumir, cerrar este ciclo es algo que les va a alimentar mucho la cuestión de crecimiento personal que ya vienen desarrollando, y también es un buen pretexto para educar a las personas que están a nuestro alrededor del trabajo, hijos, familia, a que empiecen a valorar que en cuanto me vean en esta situación, en este espacio, no me soliciten, pueden resolver las situaciones sin mí, y que es buen ejercicio para que empiecen a darse cuenta de que también no se cae la casa ni se cae el trabajo si nos ausentamos 25 minutos o 1 hora. Eso también ayuda a darse cuenta que las personas, me gusta mucho esta frase que les comparto, de que las personas no somos indispensables, pero tampoco somos reemplazables. Eso quiere decir que somos únicos, nadie va a hacer las cosas como nosotros, pero no pasa nada si a veces no estamos. A veces hay que también confiar en los recursos que tiene nuestra familia, cognitivos y amorosos y económicos también, para que ellos también empiecen a respetar nuestro espacio, pero nosotros también a saber delegar y saber que podemos involucrarnos en otras situaciones de crecimiento personal, y que aunque tengamos 24 horas podemos asumir cada vez más compromisos si sabemos gestionar adecuadamente nuestro tiempo y educar a las personas que están a nuestro alrededor para que aprendan a valorar nuestro espacio, nuestro crecimiento personal. Hasta luego, creo que eso es todo por mi parte, y bueno, les mando un fuerte abrazo. Regresamos, como siempre, muy acertados. No sé de dónde saca tantas ideas nuestra tesis psicóloga Octavia. Ya está poniendo nuevas cosas, las apunto y las pongo en práctica. Parece que estamos en sintonía, ¿no? Digo parece porque siempre es rica la diversidad y a veces no hemos estado en sintonía. Hemos tenido programas justo de tesis picantes, ¿no? Porque son puntos de vista muy encontrados y también son muy ricos. Hoy hay mucha sincronización. Saber delegar, no querer dar el 100 siempre, saber administrar tiempo, sabernos comunicar y respetar nuestros espacios y que otras personas respeten nuestros espacios. Les comparto, igual que los primeros tips que tuvimos, una persona dijo que siempre decía que sí a todo. No, es que mi asesor me dice eso y pues no le puedo decir que no. Y daba clases en mis alumnos y también le digo que sí. Entonces, al final, cuando se le comentó en una sesión, oye, ¿por qué pues no le dices que no a tu asesor? Porque creo que eso ya no es trabajo tuyo, es de él. Dijo, sí es cierto, ¿verdad? Creo que no estoy acostumbrada a decir que no. Y creo que ya cuando se tienen muchas actividades, como es la cápsula que nos dirige la psicóloga Octavia, como podría ser el caso de ustedes que son coordinadoras, son profesoras, pero habrá muchas más personas del otro lado que tienen que asumir varios roles, saber decir que no es muy importante, ¿cierto, doctoras? Bueno, entre muchas otras cosas que nos dijo la psicóloga. ¿Qué piensan de todo esto que nos comentó la psicóloga, doctoras? Ay, perdón, es que se escuchó un estruendo aquí cerca de mi casa. Perdón, le cedo la palabra en un momento a la doctora Adriana, perdón. Claro, gracias, Lili. Yo creo que efectivamente, darnos cuenta de que no somos todopoderosos, eso es súper importante. Vaya, no darnos cuenta, yo creo que ya nos damos cuenta todo el tiempo, sin embargo nos gusta estar como en ese nivel de estrés continuo en donde así y puedo integrar muchas cosas en mi vida y demás. Tenemos que aprender como la técnica de Bob el Constructor, una actividad en cada momento. Y entonces, yo creo que en cuanto vemos terminada una actividad, eso nos motiva a continuar con la siguiente. Pero eso solamente ocurre cuando estamos concentrados para realizarla.
Si nos concentramos, quiere decir que estamos con mente, alma y demás, ¿no? En esa actividad. Es muy importante que aprendamos a sacar el estrés de esa manera. Me parece que sí decir que no, pero también saber que no podemos estar controlando absolutamente todo en el mismo momento y además haciendo las cosas como falsamente creemos que solamente nosotros podemos hacerla. Entonces yo coincido completamente con eso. Hay que dejar de controlar tantas cosas, pero sobre todo saber cuáles son las 3 o 4 actividades que me van a hacer sentir satisfacción en un día. Si va a ser cocinar, o si va a ser terminar la revisión de un artículo, o si va a ser escribir unas cuantas cuartillas, o si va a ser dedicar una asesoría al 100% con mi asesor de tesis, de veras de hablar profundamente sobre mis preocupaciones y demás, esa va a ser una de las actividades, pero no voy a estar en la asesoría pensando que si compré los ingredientes para la comida o haciendo la comida pensando que tendría que estar escribiendo, porque entonces ni lo controlamos, nos estresamos y entonces nos sentimos peor, ¿no? Claro, sí, totalmente. Yo creo que es fundamental ¿Qué opina? replantearnos el tipo de relación que se tiene con el asesor, porque tiene que haber una relación de confianza, tiene que haber una relación de reciprocidad. A veces justo no le digo que no por temor, por respeto, porque no sé cómo sea su reacción, porque qué tal que ya me deja la tesis botada. Que no se nos olvide que el asesor es una guía, ¿sí? Y el asesor es el que nos marca una pauta y nos indica el camino, pero finalmente el tesista es el que va a caminar. Y el tesista es el que va a echar mano de sus recursos. Y en este sentido, él también está muy consciente, debe de estar muy consciente de lo primero que nos dijo la doctora Adriana, y es de que, ¿qué tanto puedo yo dar? Yo estoy consciente de hasta dónde están mis límites, hasta dónde están mis capacidades, y se vale decir, hoy no, hasta aquí no puedo, o sí, hoy sí, y me exijo, porque sé que puedo darlo. Pero volvemos a lo que ya habíamos comentado, no estamos obligados a lo imposible. Efectivamente, no estamos obligados a lo imposible. Y a eso yo también me refería cuando nosotros tenemos que aprender a delegar. Si en algún momento tengo que decir que no, es no. Pero porque yo ya tengo toda esta bitácora y todo este plan previo y que sé que si me salgo un poquito, se me va a desestructurar absolutamente toda la planeación que yo ya tenía antes. Entonces, yo creo que sí es válido y es necesario en un momento dado decir, hoy no, porque me voy a dedicar a esto. Ya mañana ya veremos otra cosa. Excelente, sí, por ahí citamos a también Darwin Franco, que estuvo como hace un mes y medio acá, en un post que compartí y que platicamos aquí en Tesis Tips, mencionaba que él no se daba tiempos para él, decía, yo me la pasaba publicando en congresos con mis alumnas, hasta que su cuerpo le dijo, oye, le cobró la factura. ¿No? Desde ahí descubrí que darse un día a la semana, que en cierto modo es decir no al trabajo académico, pero es bien importante. Entonces, ya en la praxis me parece que es bien importante esto que menciona la tesipsicóloga, la doctora Juanita y la doctora Adriana. Última parte del programa, les dije que sigue muy rápido, lamentablemente, doctora Juanita, doctora Adriana, nos quedan 10 minutitos con la sección favorita de nuestra audiencia y es el mano a mano. En el mano a mano, los temas con una perspectiva plural. Ustedes pueden decir lo que se les venga a la mente. Voy a hacer una pregunta mañana. Ustedes no me regañen, metodológicamente está mal hecha. Es una pregunta un tanto cerrada, pero es a propósito para despertar en ustedes lo que se les venga a la mente. Y la pregunta es la siguiente. ¿Las tesis tienen que hacerse en el formato tradicional que se nos ha enseñado, con un protocolo muy establecido, con un trabajo textual muy bien fundamentado? ¿O podemos centrar ahí el tiempo en que las tesis también son una canción de rap, las tesis son una novela, ¿no? Insisto, es una pregunta medio amañadita porque yo sé que hay puntos intermedios entre ambos caminos. ¿Qué opinan ustedes sobre esta situación entre la tesis ortodoxa, como todos piensan que es, y una tesis que puede ser N número de cosas y de casos? ¿Qué opinan? Yo me decanto por una tesis que tiene 1000 posibilidades, pero que sigue un método para tener validez, que sigue un procedimiento más o menos estructurado. No tenemos que tener
a rajatabla el objetivo de llegar a descubrir cierta cosa. Más bien tenemos que tener la mente muy abierta y mucha curiosidad para poder ir integrando cosas y para poder ir integrando esas curiosidades que nos van surgiendo mientras lo vamos haciendo. Y que también tenemos que ser muy creativos. Finalmente estamos en un área que nos permite ser así, creativos y flexibles, pero sin dejar de respetar procedimientos que le dan validez a nuestro trabajo. Entonces, como dicen por ahí, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿no? Ni muy, ni tan. Yo también coincido, Juanita. Yo también coincido con esto, y hace unos minutos fuera del aire lo comentaba con el profesor Josué. Es cierto de que ahorita vivimos una etapa completamente diferente a la que, en mi caso, que soy ligeramente mayor que la doctora Adriana, cuando me toca hacer la licenciatura, y todos los procesos y los métodos que se hacían en la licenciatura, evidentemente obedecía a otra realidad académica, escolar, social, política, de cualquier naturaleza, ¿no? Es bueno adaptarnos a que surgen nuevas temáticas, a que surgen nuevos temas de interés, pero efectivamente no podemos dejarlos así al garete. Tiene que haber una línea, tiene que haber, sí, un rigor metodológico, tiene que haber un marco conceptual. Hace tiempo, con una exalumna, comentaba airada, muy enojada, que cómo era posible que ella siendo socióloga, que cómo era posible que los de comunicación estudiaran hasta los Caballeros del Zodiaco, que en dónde estaba la seriedad de analizar a los Caballeros del Zodiaco. Y pasamos 2 horas deliciosas, lo tengo que confesar, intentando llegar al punto de convergencia en el cual hacerle entender de que los Caballeros del Zodiaco finalmente son un producto mediático que obedece a toda una serie de carácter cultural en Japón en un momento determinado, que retoma elementos de la mitología clásica y que por eso podía tener hasta una cuestión de carácter comunicativo, ¿no? Y en ese momento surge no recuerdo en qué universidad en Estados Unidos, que los titulares del periódico fueron muy escandalosos. En tal universidad surge la cátedra de Lady Gaga. Entonces esta niña, no, es que ¿cómo es posible que están haciendo una clase de Lady Gaga? A ver, no, mi niña, no es que hablen de Lady Gaga, es sociología de la fama. Entonces vamos a darle el giro, ¿no? No es el tema frívolo, sino las implicaciones que tiene. Entonces, con estos ejemplos, ¿a qué voy? A que nuestra disciplina, en el caso de la doctora, de una servidora, del mismo maestro Josué, estudiamos comunicación, o sea, somos tan pretenciosos que ni más ni menos nuestro objeto de estudio es el hombre y sus implicaciones sociales. Y nunca vamos a hablar de una sociedad estática. La sociedad misma es dinámica per se o perecería. Y dentro de esa dinámica, de ese dinamismo social, pues gran cantidad de problemáticas y de temas surgen constantemente y que a fuerza las tenemos que adaptar a toda la cuestión de carácter científico. Entonces, yo también coincido con ella, me decanto por la idea de que podemos ir incorporando temáticas nuevas, temáticas que en su momento no se abordaron simple y sencillamente porque fueron consecuencia de otra dinámica social, de otro momento histórico y que ahora sí se tienen que abordar, pero eso no quiere decir que se hagan sin ton ni son. Sí tiene que haber todo un proceso de investigación, todo un proceso metodológico, porque así es la ciencia. ¿Sí? La ciencia misma, si verdaderamente queremos generar estos procesos de conocimiento, estas propuestas de intervención, no solamente describir una problemática, sino buscarle una solución, pues entonces lo tenemos que hacer con el rigor que desde la ciencia misma nos han enseñado. No importa que las temáticas sean diferentes. Excelente, me parecen ambos muy padres comentarios y creo que apelan a lo que me comentaba recientemente una colega de Tesicafé. Decía que a ella le daba mucho miedo regresar a su proceso de tesis, porque dice, siento que los doctores y doctoras, cada grado es un muro que me ponían para comunicarme con ellos y con ellas. Y creo que hoy queda claro que no todos los doctores sus grados son muros, ¿no? Incluso yo recuerdo la doctora Adriana nos decía, no, díganme Adriana, no me digan doctora. Y en cierto modo, el doctorado cuesta mucho, ¿no? Y un poco cuesta mucho en función de todos los procesos que pasan, pero al mismo tiempo veo una flexibilidad de muchos y muchas docentes. También les comento, nos dicen muchas personas por inbox, oye, Josué, yo pensé que todos y todas las doctoras eran bien payasos o payasas. Y decimos,
No, hay muchas personalidades, hay muchos sabores y colores, entonces yo estoy muy contento y agradecido de que la doctora Juanita, la doctora Adriana nos hayan acompañado en medio de una pandemia en todo sentido, pandemia, muchas cosas que están haciendo ellas en sus instituciones, de juntas de trabajo. Muchas gracias por darnos ese espacio, doctora Adriana, doctora Juanita. ¿Tienen algunas redes o algún lugar donde puedan contactarlas en caso de que la gente del otro lado se haya quedado con alguna duda o comentario para ustedes? A mí me pueden escribir a mi Facebook, únicamente ocupo Facebook, no porque no me gusten las otras redes, sino porque de plano a veces se consulta un poco por darle prioridad a otras cuestiones, pero a mí me pueden buscar como Lilia Delgado en Facebook, y si les aparecen muchas Lilias Delgados, no hay pierde, porque mi imagen de perfil es un escudo del grupo Kiss, que esa ya es otra historia que en otro momento se platicará, pero ahí sí me pueden encontrar a mí. Excelente, doctora. Gracias. A mí me encuentran en Facebook como Adriana Reinaga y en Twitter, que no soy así la más activa, pero prometo serlo, es @arreinagaMX. Muchas gracias, doctoras, y reiterarles, amigas y amigos del otro lado, por temporada pandémica, yo creo que ya se va a quedar así. Estamos liberando el Tesi Libro, que es una experiencia, es una recopilación de experiencias de tesistas, ya hoy varios y varias tituladas y sus programados de elección, para que puedan ustedes comenzar su proyecto. Se van a dar cuenta que, como comentamos aquí, solo hay que dejar de tenerle miedo a los objetivos, hipótesis, teoría, metodología. La experiencia que tenemos es que ya tienen todos ustedes todo eso en la cabeza. Solamente les decimos son acomodarlo en los cuadritos necesarios y suficientes, conseguirse una buena asesora como las dos que tenemos aquí, o los otros y otras que han venido a otros programas, y fluye la tesis. Entonces, aquí está, mándenos mensajitos y se los mandamos gratuitamente con todo gusto. Agradezco muchísimo a cada tesicafecista que ha estado en estos talleres, agradezco mucho más a la audiencia que nos ve, como lo voy a decir cada 8 días, cada persona que nos ve para nosotros es una responsabilidad enorme, porque detrás de una tesis se juegan muchos procesos, ya vimos aquí, amorosos, musicales, emocionales, sociales. Entonces estamos bien agradecidas de que nos dejen entrar por una horita a sus casas y a sus proyectos. Agradezco muchísimo a Jesús, nuestro productor, a Víctor, asistente de producción, y a Angelina, quien hace todos los artes de este programa. Sin ellos no sería posible. Y pues nada, nos estamos viendo, doctora Juanita, doctora Adriana, están invitadísimas cuando ustedes quieran y gusten. Aquí está su... Gracias, Josué, abrazos, muchas gracias, cuídense mucho, por favor. Nos encontramos la próxima semana, vámonos, adiós.